Bienvenidos, entendidos y entendidas a nuestro podcast. Estamos contentos de que estén acá con nosotros una vez más. Estamos de verdad bien felices. Ya extrañábamos, Michael. Sí, ya se extrañaba. Yo digo que resucitamos. Resucitamos al muertos, pero tercer día. al Y realmente han pasado 3 meses de la última vez que grabamos. Y pues, ¿verdad? Entendemos también, Michael está ahora mismo estudiando ingeniería y en estos días tiene unos examencitos. Tengo 2 exámenes ahí la semana que viene, pero nada, sacamos el tiempo. Yo saqué un ratito a grabar porque Lo tuve que obligar. Casi. Lo tuve que obligar para que grabara, porque si es así, pues tú sabes, no se graba. Pero dijimos, vamos a sacar este ratito para grabar, para compartir con ustedes, conversar como siempre hacemos. Así que estamos contentos de que nos acompañen en esta oportunidad y sabemos que se van a disfrutar esta plática, esta conversación. Y pues para comenzar rapidito y explicarle más o menos la dinámica que queremos tener hoy, es que en estos días estaba en Facebook viendo los reels así hacia abajo y me salió un video de Chente, el que lo conoce, el que no lo conoce, él es él. Él es un podcastero, él hace comedia, él hace stand-up comedy, él tiene un montón de cosas. Así, conocido en Puerto Rico, ¿verdad? Por hacer todo eso, no es cristiano, claro está, pero él tiene un podcast, ahí en su podcast lleva todo tipo de gente, y pues en esta oportunidad que estaba viendo ese reel, él estaba debatiendo o hablando con el otro muchacho acerca de la existencia de Dios. El otro muchacho, él se dice que es ateo, agnóstico, y Chente dice pues que él se consideraba ateo, pero que ya no se considera ateo. Pero antes de, vamos a ver el video. Vamos a pasar a ver el video para que ustedes sepan más o menos de lo que estamos hablando y regresamos. Yo me pasaba gritando a todo el mundo, no, que Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe. Insoportable. Súper malo. Insoportable. Pero ahora me considero agnóstico porque ¿Qué agnóstico? Agnóstico es una persona que reconoce que el ser humano no tiene la capacidad de decir si Dios existe o no. Al yo decirte Dios no existe, yo estoy haciendo lo mismo que tú estás haciendo a decirme que Dios existe. Porque tú y yo no tenemos evidencia empírica de que eso es verdad. Todo es una creencia. Yo me mantengo ahora neutral. Si existe o no, no afecta cómo yo voy en mi vida. Pero pienso que es una herramienta la religión, eso sí. Pienso que la religión te ayuda para el diario vivir que tenemos nosotros y como que te ayuda como un self-help book. Tú sabes que yo por muchos años me consideré ateo y la pandemia me iluminó. Yo sigo tu contenido y me noté eso, pero quiero saber por qué. ¿Qué pasó en pandemia? La soledad, la tristeza, la distancia. ¿Pero crees en Dios como un creador? Porque todo el mundo tiene su interpretación diferente. Creo en Dios quizás como un genio de la lámpara. Como que un tipo que concede, que te escucha y te ayuda a encaminarte. No es como que quiero 1 millón, pero quizás en vez de pedirle éxito es como que quiero que me encamine a tomar la decisión correcta de a quién debería entrevistar mañana o cosas, no pedirle el big picture. Y yo me siento guiado. Más o menos eso es lo que, ¿verdad? Ellos dijeron, yo continué viendo el podcast y hablaron de otras cosas, ¿verdad? Pero en base, ¿verdad? Queremos partir de ese pequeño cantito que ellos estuvieron hablando. Así que queremos hablar con ustedes pues acerca de esto y le pusimos esta conversación por ponerle un tema. Si es lógico creer en Dios en el siglo XXI, Michael. Sí. Y eso es bien importante porque como yo le estaba hablando yo ahorita, es que el mundo ve bien diferente a Dios como nosotros los cristianos vemos a Dios. Claro. Entonces hay que hablar de estos temas porque nosotros como cristianos somos responsables de decir la verdad y que la gente sea instruida. Y educar a la gente. De quién es Dios realmente, sí. Muchos tienen una percepción errónea y quizá, Michael, nosotros llegamos también de esa misma manera, o sea, con una percepción errónea. Ahí si escuchaban, Chente decía que él tenía una percepción o tiene la percepción de que Dios es como el genio de la lámpara. Sí. Yo creo que muchos de nosotros llegamos al evangelio pensando que Dios es como el genio de la lámpara. Es alguien que tú le pides algo, mira, necesito tal cosa, quiero esto, quiero lo otro, ayúdame aquí, estoy pasando por esta enfermedad. Todos llegamos a causa de una experiencia, porque las percepciones de la gente son basadas en la experiencia de vida que han tenido. Entonces, pues él explicaba esto
Y yo creo que muchos de nosotros nos podemos identificar porque llegamos de esa manera. Y yo creo que Dios no tiene problema con eso. Bueno, Dios al principio, exacto. Claro, Dios utiliza las situaciones de la vida para que tú veas que en Él hay una respuesta. Claro. Entonces, el cristiano llega a la iglesia buscando respuesta y se encuentra que la respuesta es aún mayor de la que él esperaba. Él esperaba tal vez una solución al problema que está pasando, pero se encontró con un Dios que es más grande que su situación. Entonces, y te pregunto, porque ahora vemos a Chente desde un punto de vista de que él entiende de que hay algo mayor en este mundo, de que todo esto, pero del lado del otro muchacho que le está entrevistando, vemos una persona que tal vez vivió unas situaciones diferentes y por esto cree cosas diferentes. ¿Qué tú piensas de esto? Bueno, como te digo, las percepciones de todos varían porque han vivido ciertas cosas, ¿entiendes? Quizás tú experimentaste a Dios de una manera, yo lo experimenté de otra. Yo por ejemplo, la necesidad de mi vida era que yo necesitaba un papá. Pues yo vi a Dios manifestándose en mi vida como un padre, como un proveedor. Quizás al principio uno llega a la iglesia pensando que Dios es solamente eso que yo necesito, pero Dios es mucho más que lo que yo necesito. Sí, a veces la gente piensa que Dios no existe o que Dios no es ese Dios creador porque no lo han experimentado de esa forma. Hay gente o no lo conocen, o a veces nosotros intentamos negar a Dios, y muchas veces en mi vida, tal vez hace mucho tiempo, intentamos negar a Dios como Él es, porque realmente sabemos que si Dios es ese Dios, nuestra situación realmente estamos bien alejados de eso. A veces es mejor negar a Dios, negar la existencia, porque si realmente Dios existiera, mi vida estaría bien alejada de Él y mi conciencia no aguantaría eso. Yeah. Algo que el muchacho comentaba, es que se me escapa el nombre de él, pero algo que él comentaba era que se suponía que en la mente humana hubiera una forma de explicar y cómo es Dios y quién es Dios, ese tipo de pensamiento. Y yo creo que hay un punto que tenemos que tocar aquí porque no podemos un Dios tan grande limitarlo a una mente tan pequeña. Ni toda la ciencia del mundo puede explicar, ¿verdad? Hay cosas que te dicen y que ¿verdad? Que te reafirman que Dios es real. Tú sabes, no simplemente la experiencia, Michael. En la ciencia puede reafirmar que Dios es real. O sea, la naturaleza puede reflejar que Dios es real, no simplemente basado en un sentimiento de alguien, en una percepción de la vida, y Dios es así, Dios es así. No. Dios no es un cuento de camino. O sea, todo apunta y resalta la existencia de Dios. O sea, Dios se hace literal. Sí. Y algo bien gracioso es que, a veces intentamos con las leyes naturales describir algo que es sobrenatural. O sea, tú no puedes describir una plasticina con las leyes de un ser humano. Tú no puedes decir una plasticina que coma, porque dentro de las leyes de la plasticina no puede comer. No, y acuérdate, aquello, o sea, esto fue hecho de aquello. O sea, este mundo fue hecho de aquel mundo. ¿Entiendes? No podemos tratar de explicar. O sea, es como tratar de explicar, no sé cómo puedo decirlo. Es como el ejemplo de la plasticina. ¿Cómo tú explicas que un humano existe con una plasticina? Exacto. No puedes explicarlo porque obviamente la plasticina no está en la ley de la física. La plasticina no puede comer, pero sabemos que está ahí porque la tenemos y la experimentamos. Entonces, a lo que quiero llegar, nosotros como jóvenes, y esto ya va un mensaje más para los jóvenes, aunque no creas en Dios, nosotros vamos a pasar por las mismas situaciones todos los días. Claro. Como que aunque yo crea, esa otra, aunque tú tengas a Dios en tu corazón o no lo tengas, aún así tú vas a pasar por diferentes situaciones. La diferencia entre alguien que tiene a Dios en su corazón y alguien que no, es que no lo haces solo. Exacto. Tienes respaldo de Dios y tienes dirección de Dios. Y no solamente por dirección, sino porque todo lo que tú haces y todas las consecuencias de nuestros actos, de todo lo que pasa en nuestra vida, tiene un motivo. Claro. Y sabemos que ese motivo es por una recompensa mayor. O sea, nosotros vivimos con la esperanza de que nosotros tenemos una mayor recompensa. Cuando tú no tienes a Dios, ¿de qué vale todo lo que has hecho si tu recompensa es perdición? Claro que sí, claro que sí. Y eso es poderosísimo, Michael, porque a veces nosotros limitamos a Dios, ¿verdad? A lo que vivimos. Y nosotros necesitamos ver a Dios y entender que Dios es Dios a pesar de las circunstancias, que Dios va por encima de esas circunstancias. Michael, hay algo que quiero comentar, y es que te decía que esto es un país creyente. Esto es un país creyente y muchos conocemos de Dios,
¿Entiendes? Muchos conocemos de Dios. Y como jóvenes, muchas veces conocemos de Dios por lo que nos enseñan en la iglesia, por lo que tú estabas hablando ahora. O sea, conocemos de Dios, pero a veces no conocemos a Dios. Entonces, mucha gente quiere explicar a Dios conociendo de Dios, pero no conociendo a Dios. O sea, tú no puedes hablar de lo que otro te ha enseñado. O sea, tú tienes que experimentarlo tú mismo. Sí. Tú tienes que esa experiencia llevarla a la vida. La Biblia enseña que la palabra se tiene que hacer rema, se tiene que hacer real. O sea, tú no puedes solamente quedarte con lo que otro te enseñó. Tienes que llevarlo a la vivencia. Vivimos en un país que sabe y conoce de Dios, pero no han experimentado a Dios, no conocen a Dios, no han tenido una relación personal, directa con Dios. ¿Entiendes? Vivimos en un país como esto. Ahora, yo quiero saber, Michael, y que tú me puedas decir, a ver si te llega a la mente, ¿en qué momento tú pasaste de saber de Dios a conocer a Dios? O sea, ¿cómo se te despertó esa pasión por tú conocer a Dios? Pasar de lo que te enseñan a tú querer una relación con Dios. Porque lo primero que hay que hacer para poder experimentar a Dios y poder tener una mejor percepción de Dios es conocer a Dios, experimentarlo tú mismo. Claro. Sí, yo creo que va más allá de un momento en específico. Yo creo que es cuando yo decidí realmente conocer, o sea, es algo más decisivo. Claro. Cuando tú decides entrar a un mayor nivel de intimidad con Dios, allí es donde realmente tú comienzas a conocer a Dios. Eso fue, no te puedo decir un momento en específico en el que, porque pues, inclusive ya nosotros lo hemos dicho aquí en el podcast, que nosotros nacimos en la iglesia. Sí. Pero aunque uno crezca en la iglesia, uno puede ser cristiano, uno no puede ser cristiano porque mis padres me enseñaron eso. Claro. O sea, uno a veces desde pequeño empieza a decirlo como el papagayo. Es individual. Pero hasta que tú tienes ese encuentro con Dios, yo creo que ese fue el momento en el que cuando realmente yo tuve ese encuentro con Dios, que yo dije, diache, se trata de experimentar. Claro. Cuando yo experimenté la presencia de Dios, ese fue el momento donde yo dije, yo quiero conocer esa presencia. Yo me acuerdo de una experiencia, haber visto a Michael, y yo no sé en cierto punto cuánto te marca eso, por lo menos yo sé a mí, pero no sé a ti. Yo recuerdo haber visto a Michael recibir las lenguas. ¿Cuántos años tú tenías? Como 9 o 10. Como 9 años. Me acuerdo, estaba en una esquina del altar y en un culto de niños, creo que fue en un culto de niños. Sí. Y ahí recibió las lenguas. ¿Cómo te cambia eso la vida? O sea, hacerlo tan pequeño, o sea, eso te despierta un hambre, eso qué sé yo no sé, porque por lo menos a mí fue como que me despertó un hambre como de buscar, como que eso que yo sentí, quería sentirlo todos los días. No sé qué, como niño, ¿qué despertó en ti? O, no, abre la lengua y ya, o recibí el Espíritu Santo y ya, o eso te llevó a otra cosa. Yo creo que fue brutal el hecho de que lo recibiera siendo niño. Porque a veces yo pienso que si lo hubiese recibido o tal vez mayor o algo así, hubiese sido más difícil. Hubiese sido más razonado, ¿no? Más razonado. Y yo creo que no hubiese sido tan especial como fue en ese momento, porque cuando uno es niño, inclusive la misma palabra lo dice, que seamos como niños, y es por esa pureza que uno tiene, y uno es más abierto a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Más sensible. Más sensible, esa es la palabra que... Sí, y yo creo que cuando uno es adulto, trata de explicar o dice, o quizás, como estaba diciendo, el razonamiento, te hace decir, no, puede que estoy imitando a otro, o puede que escuché esta lengua en algún lado. Yo no sé si a ti te pasó eso en algún momento, como que, ay, me siento que estoy imitando las lenguas de aquel, o porque yo hace poco escuchaba un video de Dante Gebel, y yo no sé si tú lo has visto, que él decía, cuando él recibió las lenguas, que la señora lo cogió y le puso la mano en la barriga y le decía al oído, repite conmigo, rabacata, rabacata, rabacata. Y él decía, pues yo rabacata, rabacata. Así esa era recibir la lengua, así repitiendo lo que otro decía, quizás, ¿verdad? Y ahí es algo que también queremos llegar. La iglesia también ha sido culpable en el camino del desconocimiento de la gente. O sea, hemos también la iglesia ha idealizado a Dios de tal manera que cuando la gente viene a experimentar eso y piensa que Dios es así, Dios no es así. Sí, ¿cómo tú crees que la gente piensa que es Dios? La gente del mundo. Pues como decía Chente,
Como dice como alguien, sí, tú escuchas a alguien en la calle y lo que te van a decir es, bueno, pues yo oro por las mañanas y le digo a Dios que bendiga mi día. O sea, tú le estás pidiendo a Dios, tú no le estás sirviendo a Dios porque tú amas a Dios, tú estás sirviendo a Dios porque tú necesitas el beneficio de tener a Dios. O sea, lo estás haciendo, no lo estás haciendo por Dios, lo estás haciendo por ti. ¿Entiendes? So, el evangelio a veces no se trata directamente de nosotros. Nosotros le servimos a Dios por agradecimiento, porque estábamos destinados a perdernos y Él nos salvó, Él nos libertó, Él nos compró a precio de sangre, ¿verdad? Y yo creo que la gente le sirve a Dios por agradecimiento, pero, y como te decía ahorita, Dios utiliza quizás la mala percepción de la gente y Dios no tiene problema en utilizar tu necesidad para atraer. Porque si tú lo que necesitas es que Dios te sane, Dios te va a sanar para atraerte, ¿sí? ¿Entiendes? Dios no va a decir, no, tú me estás buscando por beneficio, yo no te voy a atender. No, pero entonces a veces nosotros también en la iglesia hemos creado en la gente esa mala percepción de que Dios te da lo que tú necesitas, tranquilo. Y a veces decimos, ven cómo tú estés. Claro, ven cómo tú estás, pero Dios no va a darte eso y te va a dejar así. ¿Entiendes? Dios va a trabajar contigo y se supone que nosotros no nos impongamos a la gente. La Biblia dice que Él es el que convence de pecado. Sí, hay mucha gente. Tenemos el primer lado de la moneda, que es esta gente que ve a Dios como es el genio de la lámpara, a la persona que está para ti, que es cierto, Dios está para ti claro. y todo eso, pero va mucho más allá que eso. Exacto. Pero también tenemos otro lado de la moneda. Tenemos gente que ve a Dios como alguien opresor. Como alguien que constantemente nos está juzgando. Inclusive yo conozco un sector de la población que siente que Dios constantemente está y que niegan a Dios porque piensan eso. ¿Puede ser a causa de la iglesia? ¿Tú crees que la iglesia pueda tener algo que ver en eso? Porque pues obviamente pues Dios no lo escuchas audiblemente para que pienses que te está juzgando. Yo pienso que es a través de malas experiencias, como te digo, la percepción de Dios a través de las experiencias. Quizá un momento dado, pues siente que la iglesia lo juzga porque la iglesia es la representación de Dios. ¿No te has fijado que hoy en día es cuando tenemos mayor capacidad para poder llegar a otros? O sea, porque, por ejemplo, si te fijabas, en los tiempos de Jesús, la gente no tenía teléfono, no tenía redes sociales, y era cuando mayor se expandió la palabra de Dios, el evangelio. Y hoy en día que la iglesia tiene tantas herramientas para poder llegar a la gente e informar, porque ese es el problema. La iglesia se ha detenido mucho en llevar la verdad y en luchar para que la verdad sea expuesta. Claro. Entonces, porque todo esto que esta gente dice a veces viene desde la experiencia de otros. O desinformación, como tú dices. O sea, no. Están totalmente desinformados. El mundo es muy vocal en sus posturas. Exacto. Y exige mucho respeto sobre sus posturas. Pero la iglesia a veces se doblega para que ellos no se sientan malos, para que la gente del mundo, para no ofender o para evitar problemas, nos limitamos mucho en llevar la verdad. Y el problema, o sea, Dios nos va a pedir cuentas de eso, sobre cómo, porque es nuestro trabajo como representantes de Dios aquí, llevar el evangelio y que la gente sepa cuál es la verdad. Fuimos llamados para eso. Por eso, tiempos como este, ¿entiendes? Nosotros no hacemos esto porque no tenemos nada que hacer. Simplemente queremos decirle a los jóvenes, y yéndome por el tema de hoy, si es lógico servir a Dios en el siglo XXI. Yo sé que están pasando muchas cosas, Michael. Tú sabes que hay gente que dice, no, pero es el pensamiento de todo el mundo. No, que yo no creo en Dios porque, y si Dios es tan bueno, ¿por qué se está muriendo gente en África? Y si Dios es tan bueno, porque hay enfermedades. Mira, eso es a causa del pecado. Dios no tiene la culpa del pecado de la gente. Toda la enfermedad, todo lo que es esto tiene una palabra, la escasez, toda esta pobreza, todo eso viene a causa del pecado. Dios no tiene culpa de esto. Y si vamos a hablar así, si vamos a decir, si hay porque hay tanta pobreza en África, y por qué no, ¿por qué tanta pobreza? En la tierra hay comida para todo el mundo, ¿por qué tú no le das? Y ya. ¿Sabes? Aquí no se trata de porque Dios no le dio maná del cielo o algo así. Se trata porque el humano en su pecado y en su ansia de poder o lo que sea, pues no ha trabajado para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Eso es algo que no tiene nada que ver con Dios. Simplemente
nosotros dándole la espalda a él, recibimos las consecuencias de eso. Exacto. So, todo tiene que ver, y a veces señalamos a Dios por nuestros errores. Hace poco yo enseñaba y le decía a los jóvenes, a veces le echamos la culpa a Dios, de algo que Dios no es responsable de eso. Uh-huh. Dios no es responsable del pecado, de la iniquidad de la gente, y a veces tratamos de justificarlo diciendo eso. Volviendo a lo que decía de que mucha gente se siente juzgado y todo eso, a veces le echamos y decimos, no, Dios me juzga. Y Dios, yo siempre enseño y siempre me gusta creer y siempre lo digo, que si tú amas algo, a ti no te cuesta obedecerlo. Uh-huh. ¿Entiendes? Por ejemplo, hay gente que, voy a hacer un cuento, no voy a decir quién por respeto a la persona, ¿verdad? Porque es una persona cercana. Pero esto es una historia de una persona que estaba en la carretera, no sé si fue que se comió un pare, no sé si fue que iba a las millas, yo no sé, y la pararon. Y se puso nerviosa. Ya sé que... se puso Saludito. No. Bueno, puede que sepa. Se puso nerviosa y el guardia le dice, señora, deme su licencia. Y le dice, ay, perdóneme, yo soy cristiana. Y el guardia le dice, está bien, pues según obedece las leyes del cielo, obedece las de la tierra también. So, a veces queremos culpar a Dios, ¿entiendes? Y queremos echarle la culpa a Dios porque pensamos que Dios nos juzga y etcétera, pero si entendemos y sabemos la Biblia y sabemos historia, sabemos que todas las leyes de los países, todo está basado en los 10 mandamientos. ¿Tú sabías eso? Uh-huh. Basado en la palabra, todo está basado en la palabra. So, usted, aunque no lo crea, por eso es que mucha gente quizás se siente quizás juzgada o lo que sea, porque es que a veces lo que tú no entiendes y lo que tú no amas, pues te cuesta obedecerlo. Pero cuando tú amas algo, ¿entiendes? Cuando tú sabes la responsabilidad que tú tienes, a ti no te cuesta mucho y no vas a pensar que constantemente Dios te está juzgando. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de que la gente piense en el mundo, y a veces la gente también en la iglesia, que la gente en el mundo piensa que Dios lo está juzgando y versus nosotros que estamos ya en el Señor? Uh-huh. O sea, lo vemos desde una perspectiva diferente. Yo pienso que no es juzgar, es como... ¿Sabes lo que pasa? Es que es la palabra en sí. Te voy a explicar por qué. Exacto. La palabra como tal es un reflejo. O sea, te voy a explicar, vamos a poner en contexto. Cuando tú lees la palabra, tú te das cuenta de que tú eres un pecador. O sea, como que sí, por medio de la palabra, cuando tú conoces los mandamientos, exacto, los mandamientos están hechos para que nosotros sepamos lo pecadores que somos, porque yo estaba leyendo un libro que decía que es imposible cumplir con los mandamientos. Y tú dirás, ¿cómo que es imposible? ¿Cómo que es imposible, muchacho? No me digas eso. Pecador, ajá. Y es que nosotros, por nuestra carnalidad, se nos hace imposible, claro, por nuestro medio, poder seguir los mandamientos. Entonces, la gente del mundo, como no tiene a Jesús, ellos se ven reflejados en la palabra como seres lejanos de llegar a esa santidad que Dios pide. Entonces, cuando nosotros lo vemos de esta forma, como que, ok, yo quiero seguir los mandamientos, yo quiero, Señor, yo quiero estar cerca de ti, porque al tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, se nos hace más fácil seguirlo, porque tenemos un motivo para hacerlo. Qué brutal, qué brutal. La Biblia dice que aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. O sea, muchos quizás a veces queremos serle fiel a Dios, y eso está bueno para otro tema yo tengo una prédica de eso, que se llama Sirve a Dios y morir en el intento. Y habla sobre eso, o sea, estamos esforzándonos por ser santos. Y cuando la Biblia habla de santidad, no habla de andar en una nube y con una aureola en la cabeza, sino que es una forma de decirte, vive intentándolo, vive intentando agradar a Dios, vive intentando. Hace poco alguien me dio una palabra profética que me ministró mucho, porque tú sabes que a veces uno escucha palabras proféticas y uno dice, ay, eso ya me lo dijeron, o eso es más de lo mismo. Pero esto en específico me tocó porque el profeta me decía, o quien me estaba ministrando no era profeta, simplemente estaba orando por mí, pero me decía, Dios te dice que a él le agrada que lo estés intentando. Y a veces cuando uno, como te digo, tú piensas, por eso hablaba de la diferencia entre que la gente se siente juzgada afuera versus aquí, ya cuando tú estás en el evangelio, ya no lo ves como que Dios te juzga.
ahora lo ves como que Dios te está enseñando, como que Dios te está moldeando. Entonces, saber que Dios sí es, que Dios sabe que lo estás intentando, que Dios sabe que quieres agradarle, que hace las cosas con el corazón correcto. Tú no te sientes juzgado, tú te sientes amado por Dios, porque sabes que al que se le ama, al que mucho se le ama, se le disciplina. So, la diferencia entre los de afuera y los de adentro es que afuera te sientes juzgado, pero aquí Dios te enseña disciplina, Dios te capacita para vivir esforzándote todos los días, porque hasta el día que nos muramos vamos a estar... Yo creo que el mundo, cuando no tienes a Jesús, tú te sientes juzgado, pero cuando tú llegas a Jesús y recibes el Espíritu Santo, tú sientes, más que verte como que te están juzgando, tú sientes mayor responsabilidad. Claro. Porque tú dices, mano, Dios hizo tanto por mí, Dios dio su vida. Él se despojó de su divinidad, o sea, alguien que no necesitaba hacerlo. Porque Dios, entendamos algo. Dios no nos necesita a nosotros. Claro. Nosotros necesitábamos de Él. Exacto. Y Él decidió, por amor a nosotros, morir. Eso en mí pone un sentido de responsabilidad que dice, Señor, por agradecimiento, yo necesito que mi vida sea alineada a tu palabra. Qué brutal. Como te decía, por amor. Y eso se le llama, ¿tú sabes cómo se llama eso? Temor de Dios. El temor de Dios no es miedo a Dios o miedo a que Dios te juzgue. Temor de Dios es respeto, reverencia a Dios. Es saber que le debo mi vida. Sí, y yo sé que me puedo desviar con esto un poquito, pero tiene que ver también mucho con... Se me fue lo que iba a decir, pero es relacionado con... Nosotros a veces pensamos que se me fue. Ajá. Se le fue. Va a volver. Se le fue. ¿Qué tú estabas diciendo? No, pues nada, que nosotros tenemos que estar agradecidos de Dios, tenemos que estar agradecidos del Señor, porque le debemos nuestra vida y tenemos que tenerle respeto, reverencia a Dios, ¿verdad? Hasta que te vuelva. Chente comenta algo. Se me va a llegar. Te va a llegar. Chente comenta algo. Y él dice que él se consideraba ateo. Y dice que ya no se considera. Obviamente el otro muchacho le dice, y que cambió. Y entonces Chente le dice, bueno, pues, pues mano, la pandemia, me sentía solo, supongo yo, él no lo dice, pues sintió la compañía de Dios, tuvo tiempo para reflexionar, tuvo tiempo para orar, tuvo tiempo quizás para repensar algunas cosas en su vida. Y, ¿verdad? ¿Cómo, Michael, qué podemos decirle a esta gente que antes se consideraba, o todavía se consideran ateos, o ponle como el otro muchacho, agnóstico, como que necesita la explicación de esto para poderlo entender? No es que no crea que no exista, sino él dice, bueno, puede existir algo porque yo no me creé solo, ¿entiendes? Esto no se creó solo, pero necesito, ¿qué le podemos decir a esa gente que está en esa transición o está a punto o antes se consideraba que era ateo? ¿Qué tú le recomiendas a esta gente así? Yo pienso, yo los mandaría, vaya, güey, ya me acordé de lo que iba a decir. Pues suéltalo, pues. Que no se me... Pero es que vamos a terminar con esto para luego zumbar. Yo lo que le diría sería, siéntate a analizar lo que está pasando a tu alrededor. Okay. Por ejemplo, mira cómo es el mundo, mira todo lo que pasa, cómo todo está conectado, todo en este mundo está conectado, claro, de cierta forma. Pregúntate, ¿por qué todo lo que está creado está tan bien sincronizado? Y no solamente eso, sino que puede coexistir, o sea, es bueno. Exacto. ¿Por qué? Porque si esto fue hecho por suerte, como a veces mucha gente dice, ¿por qué la suerte jugó positivamente y no fue negativamente? ¿Por qué todo está conectado y por qué no todo es destrucción? Ajá. Porque fue algo aleatorio. Claro. Entonces, cuando tú analizas, inclusive podemos hablar del ámbito tal vez más analítico, ¿cómo tú piensas de dónde sacamos nosotros la idea de ser bueno? Como yo, por mi conciencia, yo decidí hacer las cosas bien y que las leyes fueran buenas, porque las leyes no son malas. Exacto. Buscando, o sea, acorde a qué modelo las leyes fueron escritas. Claro, lo que decía ahorita. Entonces, hasta nosotros, indirectamente, el ser humano habla de Dios como es la moralidad. O sea, la moralidad del ser humano, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿en base a qué modelo fue creado? Hacia el modelo de Dios. O sea, todo lo que tú tienes a tu alrededor,
el ADN, todas esas cosas. Yo no sé mucho de biología, yo soy ingeniero. A mí de matemáticas, números y medir. Pero todo a nuestro alrededor habla de quién es Dios y de cómo Él se ve reflejado, ¿sabes? Y yo te daría un reto, te lanzaría un reto. Pídele a Dios que si Él existe, que sabemos que Él existe, pero estoy hablando de tu lenguaje, ajá, que se refleje en tu vida. Claro. Y dale esa oportunidad para que tú veas que inclusive dentro de tu racionalismo, porque es racional creer en Dios, Dios se va a manifestar. Exacto. Está brutal. Y Michael decía que todo está conectado. Te vas a dar cuenta, porque mucha gente dice, no, que la ciencia no se mezcla con la Biblia, o que la política no se mezcla. Mire, la Biblia es un libro político, es un libro científico, es un libro de todo, es un libro que involucra a todo. De hecho, ¿cómo tú me vas a decir a mí que la ciencia no va ligado con Dios cuando se utiliza la ciencia para confirmar la existencia de Dios? Uh-huh. Un pisco labi. Suéltalo. Para que usted sepa. Suéltalo, enviado. ¿Cómo usted me explica a mí? Escucha bien. Según la historia, esto es libre historia. Usted vaya a la biblioteca más cercana, ajá, o en Google y usted búsquelo. Wikipedia. El mundo, la gente confirmó en papel y libreta que la Tierra era plana. ¿Cuándo? Dime, ¿tú sabes eso? Suéltalo tú. Suéltalo tú. ¿Por qué no sabe? Suéltalo tú, para eso lo estás diciendo. Ok, para el tiempo de Colón, la gente decía que la Tierra era plana, ¿cierto? Que la Tierra era plana, que eso es esto, que después del horizonte tú te caías para abajo y te morías. ¿Qué pasa? Cuando Colón encontró el nuevo mundo, o sea, América, se confirma, según la gente, eso es lo que le dice el libro de historia. Pero escuche, hay un libro en la Biblia que dice, y se lo voy a poner ahí en pantalla, el editor, sí, lo va a poner, que dice que el Espíritu Santo se paseaba por el círculo de la tierra. Yeah. ¿Sabes? Alguien, el que escribió ese libro hace 2000 años atrás, un libro que no tenía la misma tecnología que hoy en día. Claro. ¿Cómo tú dices que del raciocinio humano, o sea, del razonamiento humano puede salir un dato científico como ese? Como que la Tierra es redonda. Eso es algo básico, o sea, y ahí es cuando tú te das cuenta que realmente fue un libro inspirado por Dios. Claro. O sea, otras cosas como hasta la misma creación, hay un montón de cosas. ¿Sabes que hace poco estaba escuchando un programa y hay un señor que le ha dedicado mucho al estudio de la Biblia, etcétera? Y él hablaba hasta de los dinosaurios, hablaba de la creación del mundo, hablaba de por qué la gente no mezcla la ciencia con la palabra y pensando que no mezclan. Y realmente la ciencia confirma la palabra, como estabas diciendo. Todo lo demás confirma la palabra. Y él comentaba algo que me encanta y no lo había, es tan sencillo pero a veces uno no lo piensa de esa manera. Y él decía, ¿cuál es la discrepancia que hay? Porque los cristianos creemos que la Tierra tiene 6,000 años y la ciencia dice que tiene millones. Sí, eso es algo también. Escucha, pero entonces él comentaba y decía, todo, o sea, tú puedes, es que es muy complicado y muy extenso para explicarlo, pero poniéndolo un poquito más sencillo, él lo que decía era, entre una cosa y otra, o sea, nuestro tiempo, la Biblia dice que un año nuestro es como 1000 de Dios. O sea, el tiempo en el cielo, el tiempo de Dios es completamente diferente. Pero científicamente se prueba, ¿entiendes? Con la Tierra pues tiene vida. O sea, según la ciencia se puede medir el tiempo de las cosas. Él decía, entre una cosa y otra, él decía, empezando, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. De ahí a todo lo demás que Dios hizo, y cada vez que iba creando las cosas, no dice que lo hizo el otro día. Recuerde que un día de Dios, un día nuestro es como 1000 de Dios. Pudieron haber pasado miles de años entre una cosa y otra, entre que creó los cielos y la tierra, entre que puso los animales, entre que puso la luna, puso las estrellas, y puso el firmamento, y separó las aguas. O sea, entre cada una de esas cosas pudieron haber pasado tanto tiempo. Por eso mucha gente dice, no, pero ¿y cómo explican de que tiene millones de años? De que, bueno, la ciencia viene para reafirmar la palabra. A ese es el punto que voy. Viene a reafirmar la palabra. En ese periodo de tiempo, pues allí se puede explicar esta gran línea de tiempo y eso no le quita y no le resta mérito a lo que nosotros creemos. Al contrario, nos reafirma en lo que creemos.
Ok, quiero hablar de eso también, porque también hay que entender una cosa y es el motivo por el que fue escrita la palabra. Claro. La gente piensa que la palabra fue escrita para resolverle todas las preguntas al ser humano. Y realmente la palabra, ¿para qué fue escrita la palabra? Para acercarnos a Jesús, claro. Para acercarnos a Dios, para que la iglesia tuviera un modelo, para seguir, o sea, literalmente el motivo de la Biblia enseñarnos es a vivir conocer una vida. y acercarnos a Jesús. Claro. No explicarnos que si los aliens existen o cómo fue. Exacto. Pero, para ponerte más o menos en algo, yo una vez vi un video de un muchacho que él es como teólogo y también él es científico. Que, chécate esto, la Biblia dice en Génesis 1:1, y nos estamos desviando un poquito del tema, pero esto para que usted entienda. ¿Sí, no? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ok, pregunta. ¿Cómo sabemos que todo lo que Dios creó es perfecto? Claro. ¿Cómo tú me dices a mí que si en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ya en el verso 2 decía que la tierra estaba desordenada y vacía? Eso nos habla de que en ese periodo de tiempo muy posiblemente pasó algo que causó este caos. Claro. Porque dice, Dios creó los cielos y la tierra, y luego la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban... O sea, todo lo que Dios crea es bueno. ¿Tú sabes lo que se dice? Que en ese tiempo fue la caída de... La caída de... Dice ahí que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y habla... Mira, si yo le sigo, luego hacemos otro episodio sobre la creación, porque ahí habla de cómo... Hasta de la gravedad, de cómo Dios decía que creó el agua y luego unió las aguas con la tierra. Obviamente las personas que escriben esto no saben de leyes de gravitacional, claro, no saben de física, no saben de Newton, ni de eso. Pero es Dios hablando a través de su palabra para darnos un breve ahí, de que sepan de que, mira, yo también le meto a la ciencia. Como dice Michael, eso es un piscolabio ahí. Pero al punto que vamos, y porque estamos diciendo esto, es porque la ciencia confirma la palabra. Muchos de nosotros no que no mezcla porque Dios utiliza, ¿cuántos científicos no cristianos no están en la NASA y están utilizando su trabajo para reafirmar que Dios es real, para reafirmar que Dios existe o que tú sabes que no fuimos creados un átomo que explotó y salimos nosotros bellos y preciosos con la jallita como Michael puesta? No, o sea, Dios nos creó, ¿entiendes? No podemos limitar a Dios a esto. Y ahí, para ir cerrando, pues ya el tiempo va corriendo, Michael, es que hay que separar lo que es la revelación y lo que es la interpretación. Porque a veces pensamos que no, la Biblia es literal. Si no dice ahí, no existe. ¿Entiendes? O de esto, no, hay cosas que se nos revelan. Hay cosas que quizás tú dices, no, en la Biblia no está. Claro que no está. Pero Dios te lo puede revelar en base a la experiencia que Él te haga tener. Si, por ejemplo, este tipo de personas que, ¿verdad? Y oramos y creemos que si hay alguno que nos escuche, Dios se le revele en la necesidad que tiene. ¿Entiendes? Porque quizás tú dices, no, yo no me identifico con eso, pues porque no es la tú sabes, tú no tienes la necesidad, pero hay gente que tiene la necesidad de que Dios se les revele en la vida y no vivir por la interpretación de lo que no, si no lo dice ahí no es, o no, si nadie me enseña el documento, yo no le creo. Hay cosas que vienen por la revelación del Espíritu Santo y solamente recibiendo el Espíritu Santo, porque como decía ahorita, Él es el que convence. Nosotros aquí, eso era algo que apunté, que quería decir, nosotros no queremos convencer a nadie, ¿sabes? No estamos aquí para convencerte, mira, tienes que ser cristiano, o mira, te tienes que convertir, o mira, tienes que hacer esto o otro. No, simplemente estamos aquí dándote las razones de si es lógico creer en Dios en el siglo XXI. Y yo, contestando esta pregunta, quizás para muchos puede ser no lógico, pero es por lo que ven. Nosotros los cristianos, y es en eso que se basa la fe, no caminamos por lo que vemos, caminamos por lo que creemos, caminamos por la palabra de Dios. Si es lógico, naturalmente no, porque, ¿verdad? No podemos ligar una cosa con la otra. La Biblia dice que en los últimos días van a haber guerras, rumores de guerra, el amor de muchos se va a enfriar, dice muchas cosas acerca del fin la Biblia. Y si nos vamos en base a eso, en la carne, lógicamente, como que no tiene lógica uno decir, pero si esto está de mal en peor, pero ¿y cómo? O sea, no tiene lógica. Sí, como que, ¿cómo yo puedo ver a un Dios de paz dentro de un mundo de desorden? Exacto. Pues, la gente, cuando no conoce la palabra, puede llegar a entender de que realmente pues, Dios no existe, porque Dios no está allí. Claro. Pero Dios sí está allí, hermano. Claro. Dios sí está allí. Y by the way, yéndome un poquito a lo que estabas hablando antes de que se me vaya, estabas hablando de la palabra, de la diferencia entre revelación e interpretación. Si usted quiere saber si algo es revelación y no es una interpretación, sabemos que Dios no se contradice. Claro. Toda revelación debe ser pasada por el filtro de la palabra. Exacto. Si una revelación
o algo que tú piensas que es una revelación, tú quieres identificarlo, quieres confirmar que sí, en efecto es una revelación, búscalo en la palabra y Dios lo va a confirmar ahí. Y si no sabes, ¿verdad?, utilizar la palabra, busca a alguien que sepa. Que conozca. El internet está lleno de herramientas, ojo con eso, pero está lleno de herramientas para, mira, ahora tenemos tan accesible tanta información para que nos explica, desde lo más sencillo hasta la revelación más grande, y nos explica todo esto. En internet está lleno el internet de cosas relacionadas a todo esto. Las herramientas, o sea, el que no quiere creer, cree porque no quiere. Porque hay muchas herramientas para que te ayudan a creer. O sea, si tú lo que necesitas es la ciencia, pues no busques videos que contradicen que Dios no existe. Busca videos que reafirman que Dios existe. Porque hay gente que quieren aprender y dicen, no, yo quiero que me digan que Dios existe, que Dios es real. Pero buscan videos que contradicen que Dios no existe. Pues no, busca en base a tu necesidad, busca en base a lo que tú quieres que se te responda. Porque vas a seguir alimentando tu incredulidad, vas a seguir alimentando pues, hay cosas que también uno como cristiano, ¿verdad? Uno tiene que ser realista, uno se pregunta y uno dice, ¿por qué? Si supone que esto no sea así, y no hay problema porque somos también, Michael decía, esto es racional también, o sea, hay cosas que uno dice, pero ¿y cómo yo estoy pasando esto y esto así? Pero en eso se basa la fe. ¿Sabes? Te pregunto, ahora ya que estamos aquí terminando, te pregunto, ¿qué nos toca ahora a nosotros hacer como hijos de Dios, como iglesia, para que el mundo tenga más acceso a esa información real, o sea, a Jesús, al evangelio? Bueno, este consejo va para la iglesia. Primero, ¿verdad? Yo creo que tenemos que tomarnos el tiempo de prepararnos. Tenemos que tomarnos el tiempo porque a veces estamos llenos de buena palabra para la iglesia, pero el mundo, o sea, la iglesia no fue instituida simplemente para que nosotros nos prediquemos entre nosotros. Fue instituida para que diéramos las buenas noticias. Y las buenas noticias no se limitan a Dios viene y a Él murió por ti en la cruz. O sea, ahí la gente tiene preguntas, la gente necesita respuestas. ¿Y cómo nosotros vamos a hablarle si no sabemos y estamos desinformados y estamos atrasados y decimos no, porque el Espíritu Santo me revela? No, solamente eso. Tú tienes que instruirte, tienes que empaparte de la palabra de Dios, no solamente lo que te predican el domingo. Yo comentaba en estos días, y aunque, ¿verdad?, no tiene que ver directamente, pero sí tiene que ver directamente. Yo comentaba y decía, aunque la iglesia es un complemento de tu relación con Dios, no es responsable de tu relación con Dios. La iglesia te instruye, la iglesia te da muchas herramientas, pero no es responsable de que tú sigas y continúes leyendo la palabra, de que tú puedas conocer y experimentar tú mismo a Dios. El primer consejo que doy, ¿verdad?, para establecer este camino, ¿verdad?, es pues que tenemos que instruirnos, tenemos que tomarnos tiempo de saber qué le vamos a entregar al mundo, qué herramienta le vamos a entregar al mundo. No solamente el Salmo 51, el Salmo 23, el Salmo 23, o qué sé yo. Tú sabes que a veces se les dice, está bien, sí, el evangelio es simple, es sencillo, pero la gente tiene preguntas. Los jóvenes hoy en día tienen preguntas. Estos muchachos son jóvenes, 80 el más viejo, ¿verdad? Pero estos muchachos son jóvenes, son gente que tiene preguntas. Y un mundo como este, con tanta desinformación, con tantas segundas voces, Michael, pues yo creo que la iglesia tiene que tomar como que más fuerza en cuanto a los temas de importancia, de interés, que la gente necesita escuchar. No podemos enajenarnos del mundo. La iglesia se ha quedado en un cajón. Tenemos que salir a hablar, instruir a la gente. El mundo da malas noticias, pero nosotros tenemos buenas noticias y no nos limitamos a un solo mensaje que es el centro de todos los demás mensajes. ¿Ok? No estoy diciendo ni menospreciando el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje central del evangelio, pero todo lo demás tenemos que instruirnos en la palabra para responder las preguntas del mundo. Cuando yo estaba en la escuela, hace unos cuantos añitos, ha llovido, no, hace unos cuantos añitos, una persona una vez, yo tenía una célula en la escuela y me refutó algo y me dijo algo, una tontería bien sencilla, y yo no le supe responder, y yo era el líder de la célula, de la escuela entera, y iban como 100 jóvenes a la célula, y una simple pregunta tan sencilla, que ahora no me acuerdo, tan sencilla, yo no se la supe responder. Y eso a mí me creó como un sentido de responsabilidad, porque yo decía, ¿cómo es posible
que yo le predico de la salvación allá, pero él me hace otra pregunta de otra cosa y yo no sé responderle. Y supongo que ahora si me la hace, se la respondo, porque han pasado como 9 años. Pero, ay, santo, lo dije, como 9 años. Pero, pues, tenemos que informarnos, tenemos que tomar como que responsabilidad en cuanto al tema, porque hay a veces mucha gente que no cree, porque no ha habido nadie que lo instruya, no ha habido nadie que tome su posición y tome... Ay, se transformó en otra dimensión, llévatelo. Ay, santo, estamos contentos. Mira, queremos que nos dejen sus preguntas, sus comentarios, porque esto es un tema que tiene mucho para hablar. El mundo, como dije, necesita respuestas. Y aunque quizás humanamente no es lógico servir a Dios por todo lo que estamos viviendo, según la palabra, sí es lógico, porque sabemos que mientras la maldad se multiplica, dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. O en medio de todo lo que estamos viviendo, como cristianos, tenemos, ¿verdad? Como creyentes, vamos a ponerlo, como creyentes, tenemos la seguridad de que Dios está en medio del caos, Dios está en medio de todo lo que se está levantando, de todas las agendas que hay alrededor del mundo. No nos limitemos a un nombre. O sea, hay muchas cosas pasando y nosotros como cristianos tenemos la fe de que en medio de eso Dios está con nosotros. En eso se basa la fe. Eso es así. De que Dios está con nosotros. Así que estamos contentos. Queremos que nos deje allí sus preguntas, sus respuestas, su feedback de este tema. Todo lo que quiera comentarnos, escríbalo ahí. Vamos a ver si en las próximas transmisiones podemos incluir algunos de sus comentarios en estas intervenciones, ¿verdad? Para contestar, porque así como estamos hablando, queremos saber también lo que ustedes necesitan, lo que ustedes quieren, lo que quieren escuchar, lo que, ¿verdad? Están anhelando. Si tienen preguntas, queremos contestarlas, ¿verdad? Porque este podcast es de bendición solamente para ¿quiénes? ¡Los entendidos! Para los entendidos. Así que les agradecemos por estar con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales, en TikTok, Facebook, YouTube e Instagram, como Solo para Entendidos el podcast, y en nuestras redes sociales, en Instagram, Justin_O'Neill y Michael. QA_Michael. Así que síguenos y nos vemos la próxima. Nos fuimos. Llévatelo.